Este es un recurso de la Universidad Estatal a Distancia, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, para la Cátedra de Matemáticas para Ingeniería y Cálculo, el curso Cálculo 3 y el tema Componentes tangencial y normal de la aceleración. Determine las componentes tangencial y normal de la aceleración de un objeto cuya trayectoria está representada por R de t en la componente I, seno de t, en la componente J, 2 coseno de t, y en la componente K, la t. Solución. Se calcula la velocidad y la aceleración de la trayectoria. La velocidad corresponde a la primera derivada de la trayectoria. Entonces nos queda la derivada del seno de t, va a ser coseno de t. La derivada del coseno de t es menos seno de t multiplicada por 2, menos 2 veces el seno de t. Y la derivada de la variable t equivale a 1. Tanto la primera derivada como la trayectoria están dadas en forma vectorial. V de t corresponde a la primera derivada de la trayectoria. Ahora se calcula la aceleración que corresponde a la segunda derivada de la trayectoria y nos queda que la derivada del coseno de t es menos el seno de t. La derivada del seno de t es coseno de t multiplicada por menos 2 veces el coseno de t. Y la derivada de cualquier constante, en este caso el 1, nos va a quedar 0. La expresión de la aceleración corresponde a la segunda derivada de la trayectoria. Para determinar la componente tangencial, tenemos que calcular unos elementos de la fórmula. En la parte superior o el numerador sería V por A y en el denominador la norma de V. La parte de arriba o el numerador corresponde al producto punto de la expresión de la velocidad por la aceleración y el denominador corresponde a la magnitud o norma de la velocidad. Vamos a calcular esos dos elementos siguiendo las operaciones respectivas. Para calcular el producto punto de la velocidad por la aceleración, multiplicamos la velocidad, que era el coseno de t, menos 2 veces el seno de t, 1, por la expresión de la aceleración, que era menos el seno de t, menos 2 veces el coseno de t, y 0. Para calcular el producto punto, se multiplica componente por componente. Entonces, el coseno de t por menos seno de t nos va a quedar menos coseno de t por el seno de t. Menos 2 veces el seno de t por menos 2 veces el coseno de t nos va a quedar 4 veces. Se suma 4 veces el coseno de t por el seno de t. Y finalmente multiplicar 1 por 0 nos va a quedar 0. Entonces esta expresión ya no se va a volver a colocar. Y aquí tenemos un menos 1 y le sumamos 4. Nos va a quedar 3. 3 veces el coseno de t por el seno de t. Ahora vamos a calcular la norma de la velocidad, que corresponde a la raíz cuadrada de elevar cada componente al cuadrado. Entonces elevamos el coseno de t al cuadrado, menos 2 seno de t al cuadrado y el 1 al cuadrado. Entonces resolvemos estas expresiones y se obtiene
el coseno al cuadrado de t más 4 veces el seno al cuadrado de t más 1. En esta parte se parece a una identidad pitagórica, pero tenemos que separar estos 4 seno al cuadrado de t de la siguiente manera. Entonces colocamos 1 solito y ponemos 3 juntos para que podamos tener la identidad pitagórica, que es coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t, y eso es equivalente a 1. Luego se tiene que, la norma o magnitud de la velocidad va a ser la raíz cuadrada del 1, que era la identidad pitagórica, más 3 veces el seno al cuadrado de t, más 1. Y para terminar sumamos este 1 con este 1 de acá. Y entonces nos queda la raíz de 2 más 3 veces el seno al cuadrado de t. Entonces la componente tangencial de la aceleración corresponde a dividir el producto punto de la velocidad por la aceleración entre la norma de la velocidad. Esos resultados ya lo teníamos calculados. El producto punto de la velocidad por la aceleración daba 3 veces el coseno de t por el seno de t, y el resultado de la norma de la velocidad era la raíz de 2 más 3 veces el seno al cuadrado de t. Ahora vamos a calcular la componente normal de la aceleración. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. La componente normal va a ser igual a la raíz cuadrada de la norma de la aceleración al cuadrado menos la componente tangencial que acabamos de calcular, pero elevada al cuadrado. Esa expresión que tenemos entre rayas verticales va a ser la magnitud o norma de la aceleración. Vamos a calcular la norma, entonces sería la raíz cuadrada de menos seno de t todo elevado al cuadrado menos 2 veces el coseno de t todo elevado al cuadrado más el 0 elevado al cuadrado. Resolviendo esa expresión nos queda seno al cuadrado de t más 4 veces el coseno al cuadrado de t más 0. Y nos queda nuevamente algo similar a la identidad pitagórica, solo que tenemos que separar estos 4 coseno al cuadrado de t. Y entonces nos queda seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t más 3 veces el coseno al cuadrado de t para completar los 4 que ya teníamos. Y entonces en esta primera parte nos queda la identidad pitagórica, que el resultado ya sabemos que da 1. Luego se tiene que, la norma o magnitud de la aceleración sería la raíz de 1 más 3 veces el coseno al cuadrado de t. Al elevar al cuadrado esa norma de la aceleración para poder calcular la componente normal, nos va a quedar elevar al cuadrado la raíz de 1 más 3 veces el coseno al cuadrado de t. La raíz se cancela con el cuadrado porque son operaciones inversas y nos queda que la norma de la aceleración elevada al cuadrado va a ser 1 más 3 veces el coseno al cuadrado de t. Para la componente normal se tiene que calcular también el valor de la componente tangencial elevada al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado toda esta expresión, que es 3 veces el coseno de t por el seno de t, entre la raíz de 2 más 3 veces el seno al cuadrado de t. Eso nos va a quedar 9 veces el coseno al cuadrado de t por el seno al cuadrado de t, y la raíz que está en la parte inferior se cancela con el cuadrado,
Y en el denominador nos va a quedar 2 más 3 veces el seno al cuadrado de t. Finalmente, para calcular la componente normal de la aceleración, tenemos que calcular la fórmula de la raíz de la norma de la aceleración elevada al cuadrado menos la componente tangencial elevada al cuadrado, que ya esos resultados los teníamos calculados, que eran 1 más 3 veces el coseno al cuadrado de t, menos, y la fracción 9 coseno al cuadrado de t por el seno al cuadrado de t, entre 2 más 3 veces el seno al cuadrado de t. Para resolver esta resta, vamos a multiplicar este denominador por esta expresión que está de primero. Entonces nos va a quedar multiplicar la expresión que está de primero por el denominador, y entonces ya tenemos un solo denominador común. Para el siguiente paso vamos a hacer la multiplicación 1 por 1 utilizando la ley distributiva. Entonces me queda 1 multiplicado por 2 me da 2. 1 multiplicado por 3 veces el seno al cuadrado de t, 3 veces el seno al cuadrado de t, 3 veces el coseno al cuadrado de t por 2 me da 6 veces el coseno al cuadrado de t. Y 3 veces el coseno al cuadrado de t por 3 veces el seno al cuadrado de t, me queda 9 veces el coseno al cuadrado de t por el seno al cuadrado de t. Entonces nos damos cuenta que estas dos expresiones que están al final las podemos sumar o restar y nos da como resultado 0. Entonces ya estas dos expresiones en el siguiente paso no es necesario colocarlas. Entonces nos va a quedar 2 veces, el 2 más 3 veces el seno al cuadrado de t, más 6 veces el coseno al cuadrado de t, más el 0. Estamos trabajando con el numerador porque ya tenemos el denominador común. Si observamos estas dos expresiones, 3 seno al cuadrado de t y 6 veces el coseno al cuadrado de t, parece una identidad pitagórica. Entonces lo que vamos a hacer es separar este 6 veces el coseno al cuadrado de t para poder utilizar la identidad pitagórica. Entonces vamos a tener 3 veces el coseno al cuadrado de t y 3 veces el coseno al cuadrado de t para completar estos 6 que ya teníamos. Y entonces nos queda esta expresión 3 veces el seno al cuadrado de t más 3 veces el coseno al cuadrado de t. Esa es la identidad pitagórica. Y sabemos que esta identidad pitagórica daba 1, pero como está multiplicada por 3, entonces nos va a quedar 3. Entonces toda esta expresión da 3. Entonces nos queda el 2 que teníamos del principio, el 3 que ya este es el resultado de la expresión que teníamos al final, y 3 veces el coseno al cuadrado de t. Entonces, para terminar este ejercicio, el resultado de la componente normal de la aceleración va a ser 2 más 3, 5, más 3 veces el coseno al cuadrado de t. En el denominador, 2 más 3 veces el seno al cuadrado de t. Y a todo eso le calculamos la raíz.